Buenas tardes, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo, 2 semanas son mucho tiempo. Bueno, ahí veo que se van conectando. Disculpen la demora, estaba terminando acá con el último paciente en el consultorio. Ahí los veo. Hola, profe, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, la semana pasada no nos vimos. Estuve tanto el miércoles como el martes y miércoles, estuve examinando alumnos en esta materia, en biología. No fue fácil. La conexión, mantener el hilo de una explicación y con las dificultades de conexión, no fue fácil. Bueno, no es lo mismo ser un vivo por acá que estar en privado. Y hacer una reunión en privado implica utilizar otras plataformas que no son constantes en la conexión. Es difícil, es difícil. Bueno, pero ya hemos llegado a la mitad del año, Dios. Estamos en la última semana del calendario escolar que corresponde al primer cuatrimestre. Y finalizamos entonces la cursada con esta semana. ¿Sí? La verdad es que a título académico, por así decirlo, hemos cumplido bastante bien con los temas que se ven en el primer cuatrimestre. Hemos visto todo aparato cardiovascular, todo aparato respiratorio, hemos visto sistema dérmico, hemos visto sistema musculoesquelético y ahora sistema digestivo. Así que me siento muy satisfecha por lo que hemos logrado, que es lo que se esperaba para este cuatrimestre si hubiéramos estado cursando normalmente. Pero bueno, es un poco extraño estar hablándole a quién, no sé a quién, quienes están conectados, quienes pueden seguir las clases. Bueno, nada. Y me gustaría tener más definiciones para el segundo cuatrimestre, no las tengo. Creo que la institución está al tanto de todas las decisiones que se van tomando a nivel gubernamental y particularmente del Ministerio de Educación, así que estaremos atentos a eso. Pero mientras tanto, la rueda no se puede detener porque este tiempo es único, siempre. A este tiempo que nos toca vivir de esta forma, pues hay que sacarle el jugo. Esa es mi postura, ¿sí? Seguir estudiando. Ya tendremos tiempo de vernos, de conocernos, de poder llevar a un plano más coloquial todo lo que ahora parece nada más que discursivo, ¿sí? Quiero creer que vamos a tener tiempo para eso. Así que bueno, vamos a continuar con sistema digestivo. Ahí me siguen llegando las buenas tardes y los cariños. Voy a tratar de hacerles una explicación de la parte funcional del sistema digestivo, ¿sí? Me parece importante que hagamos un pequeño repaso, porque me parece que esta semana que no nos vimos queda como medio descolgada, ¿no? Y ayer que tampoco pude estar, ayer también se me complicó. Así que bueno, hacemos un pequeño repasito de lo que vimos hasta ahora y nos metemos de lleno en la funcionalidad del sistema digestivo. Vamos a dar vuelta a la camarita y nos vamos a encontrar con... Yo voy a dejar los mensajes, los comentarios ahí un ratito hasta que ustedes me den el ok de que están viendo bien, bien. A mí
me gustaría tranquilizarme con que alguno de ustedes me vaya dando ok o no ok a lo que ven. Esperen que todavía no me acomodé. Pero la idea era, a ver cómo hicimos el otro día, acercar la pantalla, más derechita ahí, y ahora ahí. La verdad es que ha sido todo un esfuerzo, muchachos, todo un esfuerzo tratar de entendernos a través de esta cosa que es muy informal, pero bueno, ahí vamos, seguimos en carrera. Bueno, ahí veo más mensajitos de buenas tardes. Simplemente les pido a algunos de ustedes que me den el ok. Si están viendo bien esta imagen allí, si la ven, ahí se ve peor, ahí se ve mejor, creo yo. Un poquito para repasar sistema digestivo. María dice, perfecto se ve. Bueno, y se escucha también bien, quiero creer. Sí, se ve bien ahí. Malena, Bri, Fabro. Voy a correr esta silla. Vamos a cerrar esta puerta. Si no interfiere ningún sonido. Bueno, muy bien. Entonces vamos a recordar que este tubo digestivo, entonces, tiene un recorrido que no es más que ir de un orificio al otro. Un orificio es la boca y el otro orificio es el ano. La boca y el ano son dos esfínteres. ¿Qué son los esfínteres? Músculos circulares que cuando se contraen cierran ese orificio, ¿sí? Entonces tenemos un orificio que es la boca y el otro orificio que es el ano. En el interín, este tubo va tomando diferentes formas de acuerdo a la función que le toca cumplir. Pensemos, la boca tiene estructuras anexas como los dientes y la lengua y las glándulas salivares que son anexas también para cumplir con su función, que es la de comenzar a trozar los alimentos, a reducirlos de tamaño, a mezclarlos con saliva, para que entonces la lengua los pueda empujar y deglutir hacia el tubo que los va a conducir al interior. Entonces tenemos a la faringe y luego al esófago. Las estructuras sencillas de faringe y esófago nos están haciendo recordar que son órganos simplemente de conducción. Conducen el alimento ya masticado hacia esta primer dilatación del tubo digestivo que es el estómago. Entonces, faringe y esófago, órganos de conducción del bolo alimenticio. Y cuando el bolo alimenticio atraviesa el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias, ¿recuerdan? Esto ocurre a la altura del diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, el cardias o esfínter esofágico inferior es otro esfínter circular que se encuentra al final del esófago y antes del inicio del estómago. Este estómago que ya cambia radicalmente de forma porque su función va a ser fundamentalmente la de continuar mezclando
a los alimentos, al bolo alimenticio, lo va a continuar mezclando con otros jugos, en este caso, jugos fabricados por el estómago. Vulgarmente los conocemos como jugos gástricos, que no son más que ácido clorhídrico y algunas enzimas que ahora en un ratito nomás vamos a conocer. Este órgano entonces, cuya tarea es la mezcla de los alimentos, tiene 3 capas musculares que lo hacen un poderoso mezclador. Yo digo de entrecasa que si ustedes lo vieron al estómago es un lavarropas, literalmente, ¿eh? Ningún libro dice eso. Lo digo por la experiencia de haberlo visto en vivo y en directo durante el estudio de endoscopía. Y entonces, cuando el alimento llega, el estómago empieza a cortarse, elongarse, a girar sobre sí mismo, y estos movimientos lo transforman entonces en un gran mezclador de alimentos. El bolo alimenticio, ya mezclado con los jugos gástricos, se transforma en quimo. Y el quimo va a ser conducido a la próxima sección del tubo digestivo, que es el intestino delgado. El intestino delgado tiene también porciones que lo caracterizan según su función. La primera porción del intestino delgado se denomina duodeno. Y el duodeno está a continuación del estómago. Y justamente ahí también tenemos un esfínter. Entre el estómago y el duodeno, un esfínter, un músculo circular que se denomina píloro. ¿Sí? El píloro entonces separa, cuando se cierra, cuando se frunce el músculo, separa al estómago del duodeno. En el duodeno, recuerden que desembocan 2 grandes glándulas del tubo digestivo, que son el hígado, acá lo vemos como apenas una sombra, y el páncreas. Ambas glándulas fabrican enzimas que van a participar, enzimas y jugos que van a participar activamente del proceso digestivo. Más concretamente, de terminar con la digestión que había comenzado en el estómago y transformar a todos los alimentos en sus moléculas más simples, esenciales. Y cuando los alimentos sean intervenidos por el jugo pancreático y por la bilis, entonces se formó el quilo, es decir, el quimo intervenido por estas 2 preparaciones líquidas, ¿no? La bilis y el jugo pancreático. Y cuando esto termine de ocurrir, pues entonces ya está listo el alimento para comenzar a ser absorbido. ¿Dónde se va a absorber? Se va a absorber en las otras 2 porciones del intestino delgado, que son el yeyuno y el íleon. Yeyuno y íleon entonces son las otras 2 porciones del intestino delgado, donde hay una gran cantidad de vueltas y circunvoluciones que hace el intestino. Y esto no es más que una oportunidad que tiene el alimento de aumentar la superficie de absorción. Una vez que se absorbieron todos los nutrientes importantes, ¿no? Los más importantes en el yeyuno íleon, entonces el resto de los alimentos ingresa
al intestino grueso. Esta forma, este cambio de formato de delgado a grueso, también nos está hablando de un cambio en la función digestiva. El intestino grueso tiene que formar la materia fecal con los desechos de alimento que no se han absorbido. Ese es el rol de la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es todo el residuo de los alimentos que no se absorben, que no se precisan, ¿no? Y entonces el yeyuno ilio no los absorbió, pues entonces van a ir afuera, a desecho. Si nosotros observáramos la materia fecal tal cual es volcada del ilion al intestino grueso, sería completamente líquida. Materia fecal líquida. Entonces, ¿cuál es la primera función del intestino grueso con este ancho? Pues la de formar el bolo fecal. ¿Y cómo lo forma? Absorbiendo agua. Toda la materia fecal líquida de esa materia fecal hay que absorber el agua. Algunas vitaminas que también han quedado sin absorber, como la vitamina K, y no mucho más. El resto ya se absorbió en el yeyuno ilion. Por lo tanto, la función del colon, la principal función del colon es reducir la materia fecal líquida a una materia fecal sólida, deshidratándola, absorbiendo todo el agua para que de hecho se precisa, y llegando entonces al recto, un bolo fecal sólido, semisólido, es el final de todo este proceso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, alguna manito que me diga ok. Se escucha, se entrecorta. Yo he dejado los comentarios ahí como para que me tengan un poquito al tanto en caso de que no estén viendo bien. Ok, dice Jerónimo. Se va viendo bien, se va entendiendo. Pregunto como para, mientras me tomo un traguito de café, que estoy acá con... Se ve, se escucha perfecto, se ve y se escucha bien. Bueno, gracias. Menos mal. Sí, sí, dice Lucía. Muy bien. Entonces, ahora que hemos hecho este repaso, espero que les haya servido el repaso, un poquito para volver a entrar en tema. Vamos a profundizar en lo que es la digestión química. Vamos a meternos un poquito ahí. Todos dicen que sí, perfecto, muy bien. Cuánto me alegra. Aquí es la cuestión. Me voy a tener que retroceder un poquito para que puedan ver este cuadro mejor. A ver. Creo que ahí lo pueden ver. Permiso, porque voy a tratar de hacer... Si lo pongo horizontal... No, claro que no. Bien. A ver si lo pongo un poquito. Un segundo. Bien. Sí, creo que va a ser mejor que yo lo sostenga. Voy a tratar de dejar mi manito quieta para que ustedes puedan ver lo mejor posible. Creo que ahí se ve bien. A ver, ¿cómo puedo hacer para que ustedes vean bien? Esto de compartir pantalla. La voy a acercar un poquito más. Ahí creo que se ve mejor. Acá
Creo que sí. Bien. Vamos a trabajar un poquito. Estos esquemas son nada más que tienen la pretensión de que uno se ordene un poco para hablar sobre el proceso digestivo, ¿no? Y entonces me voy a ir acercando a cada uno de las 4 flechas que vemos aquí. Ustedes ven al título de la digestión y qué es lo que sucede en la boca, qué sucede en el estómago, qué sucede en el delgado, qué sucede en el grueso. Así que me voy a acercar primero a la boca y vamos a poder recordar un poquito esto. ¿Sí? Lo que dijimos, que en la boca se forma el bolo alimenticio, que se mezcla con la saliva y es conducido hacia el estómago. Así de sencilla es la cosa. Hemos hablado de la saliva y de las funciones de la saliva. Recordemos que para que todos estos músculos que tenemos en la boca y en la lengua puedan moverse y articular bien, necesitan estar húmedos. ¿Les ha pasado de que se les seca la boca y les cuesta mucho hablar, verdad? Si está seca. Bien, la boca húmeda, entonces, gracias a la acción de las glándulas salivares, que recuerden que son 3 pares. Las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Esos 3 pares de glándulas, entonces, se encargan de fabricar saliva. Saliva que además de humedecer a los músculos y la lengua de la boca, también humecta los alimentos y facilita su deglución. Pero además tiene algunas enzimas. Enzimas son proteínas, ¿no? Estas enzimas comienzan con la digestión particularmente de los hidratos de carbono, lo que conocemos como la lisozima. Muy bien. Así de sencillo, el segundo paso es reconocer que el proceso digestivo verdaderamente comienza en el estómago. La boca, entonces, la faringe y el esófago condujeron el alimento, el bolo alimenticio, y llegamos al estómago. En el estómago se forma el quimo, que no es más que una denominación que le damos a esos alimentos ya mezclados con jugos gástricos. El quimo se forma con la ayuda de los jugos gástricos. Ahora vamos a profundizar un poquito más de qué se trata cuando decimos jugos gástricos. Y el quimo, entonces, es conducido hacia el intestino delgado. En el intestino delgado, ¿se acuerdan que recién dijimos que había 3 porciones? Duodeno, yeyuno, íleon. Acá no hacemos mucha diferenciación, simplemente recordamos que en el intestino delgado el quimo, que habíamos visto del estómago, se va a juntar junto con la bilis, que viene desde el hígado, el jugo pancreático, que viene desde el páncreas, y los jugos intestinales de las glándulas de la mucosa intestinal, hacen que se forme entonces la mezcla final, que es el quilo. ¿Qué es el quilo? Y ese es el alimento que ya ha sido reducido a su más mínima expresión, a sus moléculas esenciales. Vamos a recordar cuáles son esas moléculas esenciales. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos. También están los ácidos nucleicos, pero bueno, aquí se consideran dentro del grupo de las proteínas, ¿no? Los ácidos nucleicos. Fundamentalmente hablamos de 3 grupos de nutrientes: las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Esos 3 nutrientes, junto con los jugos pancreáticos, jugos intestinales y la bilis, entonces forman el quilo. Y es este quilo el que va a ir atravesando yeyuno e íleon para comenzar con el proceso de absorción
es este proceso, ¿no? Las vellosidades intestinales absorben los nutrientes que traspasan las células de la mucosa intestinal y se absorben hacia los capilares. Los vasos capilares, ¿no?, son la parte final del aparato circulatorio. En este caso van a conducir todo lo absorbido por la circulación de una gran vena abdominal que es la vena porta. Por último, dijimos que todos los desechos que no se absorban pues tienen que ir al inodoro, ¿no? Bien. Entonces se forman las heces, ¿sí?, deshidratándose. Cuando el intestino absorbe todo el contenido de agua de esa materia fecal líquida que es el resto de lo no absorbido. A mí me encanta en este punto recordar entonces que la función del intestino grueso o colon es la de absorber agua. Lo dejo un momentito más así si lo quieren, yo igual se los voy a subir para que lo tengan, pero si lo quieren copiar o sacarle una capturita de pantalla, ahí lo pueden hacer. Una persona que tiene constipación, ¿qué es la constipación? Es esta dificultad con las heces. Pasan varios días y no puede defecar, y cuando por fin lo hace nos damos cuenta que tiene una materia fecal completamente compacta, seca, ¿sí?, y no es más que el fruto de una persona que no toma líquido. Si no toma líquido, esa persona va a estar siempre con tendencia a la deshidratación, y entonces el colon va a reabsorber todo el agua posible de esas heces líquidas del intestino delgado. Y entonces, al absorberse toda el agua, la materia fecal se transforma en una pasta compacta, en una masilla. Y esto es muy difícil de que progrese, de que vaya por las distintas partes del colon hasta por fin ser expulsadas. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer con nuestros pacientes constipados, es invitarlos a que tomen líquido. Que tomen buena cantidad de líquido, para que la materia fecal pueda ser, pueda transitar por el colon en su camino hacia el exterior, ¿sí? Eso es muy importante. Y al revés, cuando el colon, piensen en la situación opuesta, ¿no? Cuando el colon ha sido víctima de una infección, como por ejemplo el cólera. El vibrión colérico es una bacteria que bloquea la absorción de agua a nivel intestinal. La célula intestinal es incapaz de absorber agua, y es eso lo que causa la terrible diarrea que caracteriza al cólera. Nosotros le decimos colitis. El paciente está con colitis. ¿Y qué es la colitis? ¿Viene de cola? ¿De la cola que sale caca líquida? No. Viene de la palabra colon, colitis, colon. ¿Qué significa colitis? Que tengo el colon inflamado. Itis va para todos los procesos inflamatorios. Colon inflamado es colitis. No viene de cola, sino de colon. La palabra colitis, entonces, hace referencia a la inflamación del colon y se caracteriza por tener materia fecal líquida. ¿Por qué? Porque el colon está paralizado por una bacteria y no absorbe agua. Y entonces la materia fecal sale tal cual la ha volcado el intestino delgado en el grueso. ¿Se entiende? Voy a poner los comentarios otra vez para que ustedes me vayan diciendo cómo van. ¿Vamos bien ahí? Yo mientras voy a ir poniendo la próxima imagen. Pero díganme un pequeño ok si es que se entiende o quieren hacer una pregunta por acá antes de seguir adelante con esta diapo que viene, que no es más complicada.
Parece, pero no. A ver, me voy a quedar esperando un poquito que me digan si vamos bien hasta ahí. A ver. Muy bien, se entiende, dice Jerónimo. Interesante clase, gracias Rocío. Interesante, bueno, me alegro. En realidad todo lo que hace a nuestra digestión es muy interesante. Uno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, yo mientras fui estudiante ya me atrapó porque me encantaba entender eh, mirando lo que me pasaba a mí. Todos tenemos alguna historia con la digestión y me parece que es importante que después llevemos a la práctica. Siempre digo lo mismo, ¿no? Llevar a la práctica estos procesos hace que después los recordemos relacionando conceptos. Bueno, seguimos adelante entonces, ¿no hay ninguna preguntita por ahora? Bueno, me pregunto si por ahí venimos con la conexión medio lenta o es que no hay preguntas. Bueno, por ahí las dejamos para el final. Ustedes siempre deberían tener un papelito ahí a mano, ahí al lado de la compu, como para tener como para ir sacando preguntas. Uy, claro, como yo estoy hablando y no los veo, nadie me levanta la mano, entonces por ahí tener ahí para anotar la duda que se te ocurrió mientras me estabas escuchando, ¿no? Cosa que después al momento de las preguntas se puede hacer. Bueno, vamos a seguir. Este cuadro profundiza al anterior. Ya se los voy a subir, para que lo puedan ir entendiendo. A ver, acá Rocío dice, a mí me fascina y resulta interesante lo hermoso del cuerpo humano, sí, tal cual. De cómo un agujerito, ¿cómo dice? Agujerito del tamaño de un chupetín puede dilatarse y salir un bebé. Bueno, sí, claro, sí. Hace unos días estaba, a propósito que decís eso, hace unos días con esta historia de lavarse las manos y estaba recordando el primer parto que hice. Eh, yo nunca me gustó la ginecología, pero quería aprender a hacer partos. Por si alguna vez me tocaba asistir a alguien. Y sí, me tocó. 2 veces hice partos callejeros en mi vida. Después he hecho partos como médica de ambulancia en domicilio, pero no... Esto de estar hablando y que por ahí no me ven. Estoy acá. Bueno, nada, y les contaba que he hecho partos después en ambulancia, pero bueno, ahí ya estoy con más elementos, la caja de parto, el enfermero que me asiste en hacer un parto en domicilio. Pero en esos dos casos, bueno, tuve que hacer parto callejero. Y es todo un tema porque uno tiene que tener los conocimientos. No es que todos los médicos ya sabemos hacer partos. Acá estamos, dice Lucía. Bueno, ay sí, la verdad es que ya quiero conocerlos. Bueno, y nunca voy a olvidar el primer parto que hice. Esto era cuando yo ya era una estudiante avanzada de la carrera, en sexto año. Entonces, bueno, viene una señora a parir y el jefe del servicio dice, bueno, este parto es para usted, Lisa Ray. La señora venía a parir su octavo hijo. Imagínense, lo escupió la señora, no lo parió, fue
un parto absolutamente fácil para ella, pobre. Pero para mí un nerviosismo tremendo porque, bueno, había estudiado todas las maniobras, cómo rotar, cómo sacar, cómo cortar. Y la verdad es que me emocioné mucho. Me emocioné mucho porque esto excede lo que la posición religiosa que puede tener cada uno, eh, pero realmente es muy emocionante, es muy fuerte porque uno está metiendo las manos adentro de una persona y saca a otra persona. Si ustedes lo piensan de esa forma, es muy fuerte. Uno está metiendo la mano, siente el calor, la temperatura del canal del parto y saca otra persona que te mira, ¿m? Que llora. Es muy fuerte. Me acuerdo que me emocioné muchísimo. Estaba puesta en hacer mis maniobras, en sacar, rotar el hombro, la caderita, la cabeza y cortar el cordón y luego me quedo agarrando la placenta eh, mientras el neonatólogo, el pediatra, se llevaba al bebé para hacerle la asistencia, los primeros cuidados. Y la paciente levanta la cabeza de la camilla, me mira y me dice, ay doctora, ¿qué fue? ¿Qué fue, varón o nena? No sé, le digo yo. Estaba tan enfocada en hacer las maniobras correctas que ni me fijé, era lo último que me iba a fijar, que si el bebé era varón o mujer, no, ni miré. Le digo, ay, no sé, discúlpeme, pero no me fijé. Pobre señora. Así que al ratito que vino el pediatra le trajo el bebé, era un varoncito precioso. Este, realmente, eh, realmente son momentos únicos en la vida de la profesión. Acá dice, buenas, me encanta esa rama. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la especialidad, la profesión que ustedes han elegido es fundamentalmente humana y uno se debe en responsabilidad hacia los pacientes. Yo cuando estoy estudiando y esto me va a servir para alguien, ¿no? Cuando estoy leyendo y digo, ay, sí, porque la úlcera de estómago y entonces estoy recordando lo que estoy aprendiendo porque creo que esto algún día me va a ayudar a salvarle la vida a alguien o a curarle una enfermedad. Particularmente en la ginecología, la obstetricia nos da esa mirada humana que nos conecta con un momento crucial en la vida de las personas, que es el nacimiento. Luego hay otro momento muy crucial en la vida de las personas, que es la muerte. Y bueno, son momentos en los que uno, yo personalmente me siento que por algo estoy ahí, que por algo estoy ahí, que me ha tocado asistir a las personas en sus nacimientos y en sus muertes. Y eso me da una dimensión de la práctica mucho más extensa que la que enseñan los libros. Bueno, muy bien. Hicimos un pequeño recreo. Gestión. Porque yo lo que quiero es que ustedes después, cuando se sienten frente al plato de comida, piensen lo que están haciendo. Me voy a la pantalla. Bueno, como ven, de lejos parece un cuadro muy complicado, pero no lo es tal. Yo me voy a ir acercando de a poquito y voy a sacar este pie
que no me gusta. Ahí está. Este cuadro nos plantea la digestión. Ahí me quedo quieta, ya voy. Voy a correr estos comentarios y ahí va. Comenzamos entonces por entender el proceso de la digestión en su primera etapa, que es la boca. Y la digestión entonces tiene dos procesos. Un proceso mecánico en la boca, ¿no? Voy a ir señalando. Este proceso mecánico, dijimos que es la masticación, ¿no? Los dientes y la lengua se encargan de mover el alimento, ir destruyéndolo, porque cuanto más pequeños sean los trozos, pues entonces vamos a facilitar los próximos pasos de la digestión. Hay gente que mete un alimento en la boca, le pega 2 mordidas y ya lo traga. Dios mío, qué difícil que va a ser esa digestión. En contrapartida, existen modas como la dieta macrobiótica, que invita a que mastiquemos los alimentos tantas veces que creo que resulta vomitivo. Porque masticar a un alimento 30 veces, 40 veces antes de tragarlo, termina transformándolo en una pasta que es tan difícil de saborear. No sé, creo que en la alimentación también existe el placer del saborear algo, ¿no? Entonces, que yo agarre una porción de pizza que es deliciosa y la mastique hasta transformarla en una pasta, realmente me provoca un desagrado. Bien, entonces dijimos que existe esta fase mecánica, pero también existe la fase química en la boca, que dijimos hoy, que era la saliva con su enzima, la ptialina, ¿sí? O lisozima, que empieza por transformar almidón en maltosa. El almidón es un hidrato de carbono, presente sobre todo en las harinas refinadas, ¿verdad? Es un hidrato de carbono, entonces, y complejo, un hidrato de carbono complejo. Entonces tenemos que llegar a porciones mucho más pequeñas. Un hidrato de carbono intermedio es la maltosa. Entonces, esta primer fase, la de la boca, dijimos que tiene 2 funciones. Una función mecánica, masticar y tragar, y una función química, que es la de mezcla con saliva, que ya dijimos que es para hablar y humedecer todas las estructuras de la boca, pero que también tiene una enzima que comienza con la digestión del almidón. Bien, volvemos al esófago. Dijimos que el esófago simplemente era, su función era la de conducir el alimento, ¿sí? Por eso decimos que la digestión en el esófago es simplemente mecánica, los alimentos son conducidos, los músculos se van contrayendo, lo que llamamos peristaltismo, esto de los movimientos coordinados, las contracciones coordinadas que hacen que el alimento avance. Y cuando el esófago se transforma en estómago, bueno, y los alimentos pasan por el cardias, ¿no? El esfínter esofágico inferior, llega el bolo alimenticio al estómago y en el estómago comienzan las mezclas. El estómago, en el estómago se va a absorber algo de agua y también se absorbe alcohol en el estómago y algunas sales minerales. Esto es importante reconocerlo, porque ¿cuántas veces ustedes dijeron o escucharon decir esta frase, ¿no? De no tomes alcohol con el estómago vacío.
Porque, bueno, porque va a entrar todo el alcohol a la sangre en un solo acto. Diferente si uno ha comido y entonces el alimento presente en el estómago retarda la absorción del alcohol a la sangre, con la consiguiente acción del alcohol a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, recordemos entonces que a nivel del estómago se absorbe agua, se absorbe alcohol y se absorben también sales minerales. El bolo alimenticio, ¿sí?, que desde la boca vino por el esófago hasta el estómago, ¿sí?, empieza el estómago a mezclar, a moverse, como dijimos, y a mezclarse con los jugos gástricos, con ácido clorhídrico y con enzimas como el pepsinógeno, que se transforma en pepsina dentro del estómago. ¿Y qué hace la pepsina? Deshace proteínas en péptidos. ¿Qué significa esto? La proteína, como molécula compleja, tiene que degradarse a sus porciones más pequeñas, que son los péptidos, también llamados aminoácidos. Hace un ratito dijimos, ¿no?, que esas eran las moléculas más pequeñas. Hidratos de carbono, aminoácidos o proteínas y lípidos. Así que es en el estómago donde ocurre la digestión, o por lo menos comienza la digestión de las proteínas. Vamos a ver toda la secuencia entonces de que este bolo alimenticio, al que se le suman los jugos gástricos con el gastrín, el ácido clorhídrico, más el pepsinógeno, que es una proteína, enzima, la pepsina, que es la encargada de transformar proteínas en aminoácidos. Esta es la función más importante del estómago. Perdón si me muevo tanto, pero es que si pongo el piecito ese queda muy lejos de la pantalla, no van a ver bien. Ok. El ácido clorhídrico también tiene otra función. Miren. Destruir los microbios, los microorganismos que se encuentran presentes en los alimentos. ¿Sí? Ácido clorhídrico. Lavandina. Y dijimos que este bolo alimenticio, cuando se ha unido a estos jugos, ya se transforma en quimo. Y el quimo, a través del píloro, va a entrar al duodeno. Primero al duodeno, segundo y tercero a yeyuno ilion. Vamos al duodeno. En el duodeno, la digestión es absolutamente química. Acá no hay movimientos de mezcla, como la digestión mecánica del estómago, sino que es puramente química. El estómago también tiene una digestión química, pero los movimientos ocurren solo en el estómago. En cambio, en el duodeno, la digestión es puramente química. Los alimentos atravesando el píloro, el quimo atraviesa el píloro y en el duodeno empiezan a actuar los jugos que fabrican el hígado y el páncreas. Vamos a ver. Me voy a alejar un poquito porque quería leer aquello. Bien. Fíjense. La secretina, que es una hormona que segrega la pared del intestino ante la presencia de los alimentos,
como su nombre lo indica, secretina. Es una hormona para las secreciones del páncreas, como glándula. ¿Y qué segrega el páncreas? Bueno, es un órgano muy, muy complejo. Tiene dos funciones, y yo acá quiero hacer un paréntesis. El páncreas tiene dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. ¿Qué significa eso? Que va a segregar hormonas hacia el torrente sanguíneo, eso es la función endocrina del páncreas, y otra que va a segregar hormonas hacia el tubo digestivo, eso es exócrino. ¿Sí? Endocrino cuando el páncreas fabrica insulina, la hormona pancreática por excelencia, hormona que se va a encargar del metabolismo de la glucosa a nivel celular. Lo vamos a decir así, medio como al pasar, y otro día vamos a profundizar en eso. Por lo pronto sepan que el páncreas es el encargado entonces de segregar insulina hacia el torrente sanguíneo. Esa es la función endocrina del páncreas. ¿Sí? Hay otra hormona que también segrega el páncreas hacia el torrente sanguíneo, que tiene exactamente la función opuesta de la insulina. Se llama glucagón. Y el glucagón se encarga de hacer lo opuesto de la insulina, que es formar glucosa desde tejidos que no son carbohidratos, lo que llamamos gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Génesis, generar. Gluco, azúcar. Neogénesis, nueva génesis, formar de nuevo azúcar. Y esto es cuando se forma azúcar a partir de grasa, por ejemplo. Mucho más difícil a partir de proteína. Estas dos hormonas, insulina y glucagón, son las hormonas del sistema endocrino del páncreas. Endocrino, que va hacia adentro, que va hacia el torrente sanguíneo. Y ahora me quedo quietita y esto que ustedes están viendo aquí es la función exócrina del páncreas. Exócrina, hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué hacia afuera? Y porque esto va a terminar todo en el inodoro. Va hacia afuera, verdaderamente. Las enzimas pancreáticas, ahí ustedes ven algunas de ellas que están en el cuadro, me quedo quieta, ahí. Tripsina, amilasa, lipasa. Esas enzimas se encargan justamente de reducir a sus porciones más pequeñas a los nutrientes principales o esenciales. Fíjense, la tripsina y la quimotripsina son dos enzimas que transforman proteínas en aminoácidos. Lo que había comenzado en el estómago, acá termina con la tripsina. La amilasa, enzima que degrada el almidón en monosacáridos. ¿Sí? Habíamos visto que el almidón comenzaba a transformarse en maltosa. Bueno, al final de todo el proceso terminamos en moléculas simples, los monosacáridos. Y por último, las lipasas, que son las enzimas que degradan ácidos grasos de los varios que hay, como la glicerina, que los tiene que transformar en sus moléculas más pequeñas. Por lo tanto, tengo aquí resumidos
los 3 tipos de alimentos a su más pequeña molécula. Y son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. ¿Sí? Proteínas, hidratos de carbono, grasas. Ese es todo el proceso que ocurre en el duodeno. Y por eso digo que el duodeno es un enclave muy importante para todo el proceso digestivo. Y qué terribles que son las enfermedades duodenales porque lo desnutren al paciente. También el bicarbonato es producido a este nivel para neutralizar la acidez que viene del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Pero esta es una función menor, la del páncreas. A esto también se le suma la bilis, acá no está en el gráfico, pero lo tengo en otro gráfico. La bilis es una sustancia emulsionante de las grasas. ¿Qué significa emulsionante de las grasas? Que las desarma, las despega, las degrada hasta su más mínima expresión. Siempre digo a tono de chiste que la bilis es nuestro sif antigrasa. Uno le pone sif a la olla y enseguida despega la grasa, ¿verdad? Bueno, esto viene a ser exactamente lo mismo. Por último, si ya tenemos todos los nutrientes reducidos a sus moléculas principales, entonces absorberlos. Bien. En el yeyuno, a través de las vellosidades intestinales, ¿se acuerdan todos esos pliegues que tiene la mucosa? Bueno, esas vellosidades entonces de la mucosa intestinal se encargan de pasar a los nutrientes a la sangre. Y la sangre absorbida va a llegar al hígado a través de la vena porta, o sea, portal, que no es más que un sistema de absorción que conduce al hígado todos los nutrientes absorbidos, porque el hígado después se va a encargar de repartirlos donde se precisen. Fíjense que tenemos 2 glándulas anexas, el hígado y el páncreas, que tienen funciones primordiales y son únicas. Únicas. En los riñones tenemos 2, pero el hígado no y el páncreas no. Por eso la importancia de cuidarlos a estos órganos, Por último, el último tránsito de los alimentos es por el ilion, los últimos 20 centímetros de todo el intestino delgado, se denominan ilion, que absorbe a la vitamina B12 y a las sales biliares. Pero acá en la vitamina B12 quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar que la vitamina B12 es fundamental para la formación de glóbulos rojos. Y si yo no tengo vitamina B12 en mi alimentación, entonces voy a sufrir de anemia. ¿Qué es la anemia? Y una escasez de glóbulos rojos y por lo tanto una escasez en el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Los pacientes que tienen enfermedades en el ilion, entonces sufren de anemia. Ay, quiero quedarme quieta y no puedo. Ahí me apoyé. El ilion, terminal entonces de todo el intestino delgado, absorbe la vitamina B12 y también las sales biliares propias de haber pasado por todo el intestino delgado, todo el yeyuno. La vitamina B12 precisa para absorberse en ese tramo del delgado, en el ilion, precisa un cofactor. ¿Qué es un cofactor? Una proteína
que junto a ella funcionan, digamos, en coordinación para absorber hierro, vitamina B12, ácido fólico, todas las vitaminas y minerales que forman un glóbulo rojo. Por lo tanto, ese cofactor, que se llama factor intrínseco, es fabricado por el estómago. Sí. Las células gástricas, además de todas sus tareas, fabrican factor intrínseco. Hace unos días operaron a un paciente mío de un, cáncer de estómago y me vino a ver, ya ahora de posoperatorio, se sentía mucho mejor, han pasado ya varios meses, y vino con anemia. Y yo pensé, ileón, no debe haber cofactor, no debe haber factor intrínseco por el tipo de operación que le hicieron en el estómago. Esto también le ocurre mucho a los pacientes alcohólicos, porque el alcohólico, la presencia de alcohol en el es productora de una atrofia de la mucosa gástrica, lo que llamamos gastritis atrófica. Y cuando hay una gastritis atrófica, el estómago no fabrica factor intrínseco y el paciente sufre de anemia. Bueno, algunos tips que les voy tirando como para recordar, porque para mí siempre es importante relacionar lo que escuchamos con la práctica. Entonces, cuando vean un paciente alcohólico con anemia, pues entonces, Cuando vean un paciente alcohólico con anemia, entonces piensen, este paciente evidentemente tiene una gastritis atrófica que no permite la absorción de vitamina B12 porque no hay factor intrínseco. ¿Quién fabrica el factor intrínseco? La mucosa gástrica. Ahí va. ¿Sí? Por último, lo que dijimos hoy, la función del intestino grueso, cuando el alimento del ileón pasa al intestino grueso, ¿se acuerdan las porciones del intestino grueso? Primero el ciego, luego el colon ascendente, luego el ángulo hepático del colon, luego el colon transverso, luego el ángulo esplénico del colon, luego el colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. ¿Sí? A grandes rasgos decimos que en todo el intestino grueso la tarea es absorber agua del quilo y pasarlo al bolo a ser algo sólido. ¿Sí? Se sintetiza vitamina K y algo de vitaminas B también en el intestino grueso. Y, otra vez, perdón, es que con el teléfono toco el cursor a ver si me quedo quieta de otra forma. Absorbe agua, dijimos, del kilo pasa sólido, sintetiza vitamina K y vitaminas del grupo B. Esto me parece muy importante. El rol de la flora intestinal. El colon es el único órgano del tubo digestivo colonizado por bacterias saludables. ¿Qué significa esto? Que son bacterias que con su presencia mantienen un equilibrio entre todas las bacterias del intestino, que no enferma al paciente y que ellas combaten la entrada de otros microorganismos. Así que observar la materia fecal también resulta de sacar conclusiones, ¿Qué es importante para mantener una buena flora intestinal? Bueno, consumir yogur. El yogur es un fermento láctico que tiene bacterias que se denominan lactobacilos y que son absolutamente saludables para mantener un equilibrio de la flora intestinal.
El movimiento intestinal también se ve favorecido por la presencia de bacterias. Digamos, lo que tienen es que nosotros le estamos aportando lo que nosotros no vamos a usar, la fibra. Ese resto de alimentos que dijimos que no se absorbía, bueno, ahí está. La flora intestinal fermenta la fibra. Ese es el alimento de las bacterias. Y su presencia resulta beneficiosa para ellas como para nosotras. La presencia de lactobacilos solamente se va a garantizar si comemos derivados ya fermentados de la leche, como por ejemplo yogur y queso. ¿Sí? Ya para sintetizar, vamos a la última diapositiva, donde entonces vamos a recordar en un simple gráfico qué es lo que estamos digiriendo. El almidón, como glúcido o hidrato de carbono complejo o polisacárido, digiere a través de una enzima, la amilasa pancreática, digiere y se reduce a un monosacárido, la glucosa. Así está lista la glucosa para entrar a las células. Si tengo una grasa o triglicérido, pues entonces la lipasa pancreática digiere la grasa y la desmembra, la separa en sus dos moléculas más importantes, glicerina y ácidos grasos. Por último, por acción de una proteasa de la digestión, ¿no? Tenemos a una proteína reducida a su más mínima expresión, los aminoácidos o péptidos. Péptidos o aminoácidos es lo mismo. Entonces, este es el objetivo del sistema digestivo. Reducir moléculas complejas a moléculas simples que pueden atravesar la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Bueno, creo que nos vamos a quedar por acá. El tema da para seguirlo, pero me parece que con esto ya le podemos dar un cierre para seguir pensando. ¿Qué les parece el tema? Vamos a poner los comentarios y vamos a ponerle con un apoyo para que me puedan ver de lejos. ¿Sí? Vamos a poner... Cuando uno, mientras ustedes van pensando alguna pregunta, si ya la tienen, cuando uno pregunta, ¿qué comemos? Me gusta pensar en hacer un proceso digestivo que sea coherente, ¿no? Y entonces, si pienso en lo mecánico del movimiento, un estómago que está moviéndose, que yo inicio la digestión y el estómago empieza con su movimiento, yo digo, bueno, pero yo ahora voy a cenar y después me voy a ir a acostar. ¿Me voy a ir a acostar con el estómago en actividad? ¿Cuántas veces a ustedes les pasa que cenan y resulta que al rato nomás ya se van a acostar? ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra clase sobre el reflujo? Yo no quiero tener reflujo a la noche. Sobre todo porque me acuesto, como creo que lo destacamos la otra vez, y al estar acostado el estómago está más alto que la faringe. Y entonces refluye, si el cardias
no cierra bien o si el estómago está muy pletórico, muy lleno de alimento, entonces va a refluir alimento por el esófago hacia la faringe. ¿Qué pasa si yo me como, vamos a pensar, qué pasa si yo me como un plato de ñoquis con un poco de salsa de tomate, sin carne? Mi boca los mastica, atraviesan el esófago y llegan al estómago. El estómago los mezcla, pero ¿qué hace con los hidratos de carbono el estómago? Nada. El estómago dice, acá no hay nada de carne, no hay proteínas. Listo. ¡Pum! Al duodeno. ¿Qué come el deportista el día del partido? Pastas. ¿Con carne? No. ¿Con verduras cocidas? Sí. Pastas rellenas de verdura, ravioles de verdura, ravioles de calabaza, ñoquis con alguna salsa fileto, algo de tomate. ¿Por qué? Porque en media hora va a tener el estómago vacío. Todo va a haber pasado hacia el intestino, hacia el duodeno y luego yeyuno, ilion. En cambio, yo digo ahora, no, yo me voy a comer un bife y un tomate. Cuando el estómago recibe esos alimentos, ¿qué hace? Primero se encuentra con las proteínas. Dice, no, esto es tarea mía, dice el estómago. Y empieza a desarmar con el pepsinógeno que se transforma en pepsina. Comienza todo ese proceso. Y además se encuentra con tomate, que es una verdura cruda. Por lo tanto, tiene que tener un alto nivel de ácido clorhídrico para empezar a reducir toda la fibra del tomate. Ni hablar si me como una lechuga, una zanahoria cruda. Todo lo crudo es fantástico, lleno de vitaminas y minerales, pero es la digestión más larga. Carne, frutas y verduras crudas son digestiones largas para el estómago. Entonces, si yo pienso, no sé, cenar ahora a las 10 de la noche, no puedo comerme un tomate y un bife, porque voy a estar 5 horas más digiriéndolo. Y después me ocurre que me levanto a la mañana y tengo el tomate y la carne acá. Y no quiero desayunar. Típico argentino, nadie desayuna. ¿Por qué? Porque tenemos digestiones larguísimas que han sido por mala elección de nuestros alimentos. Por lo tanto, hoy por hoy, si ustedes conversan con una nutricionista, no importa qué patología, si es que hay alguna patología, como consejo general, las nutricionistas están recomendando eso. Comamos carnes, frutas y verduras crudas al mediodía. A la noche comamos alimentos que vulgarmente decimos de fácil digestión. No es fácil o difícil, es el lugar donde se digieren. Y si yo me quiero acostar porque mañana me tengo que levantar temprano, no puedo estar hasta las 3 de la mañana esperando a digerir el bife. Prefiero comerme un plato de tallarines, un plato de arroz, una sopa de verduras con fideos, que va a estar todo cocido y sin carne. ¿Se entiende? Es lo que llamamos hoy la dieta disociada. Disociamos a los hidratos de carbono de las proteínas. Esto ustedes lo van a estudiar en nutrición, ¿sí? En la materia de nutrición. Pero bueno, vamos haciendo un adelanto para ir correlacionando la biología con la digestión de estos alimentos. A ver, voy a leer algunas de estas preguntas, a ver si...
qué interesante la clase, ahora toma forma mucho de la lectura del libro, dice Sim. Jerónimo dice, bastante que pensar, muy bien, muy bien. Malena dice, va a ser difícil recordar tantos nombres, pero está muy interesante. Bueno, Romina dice, muy importante todo lo que sucede durante la digestión, muchos nombres nuevos para recordar. Bueno, sí, claro. Pero ¿no es más fácil recordar cuando uno relaciona? Relaciono y yo creo que ustedes ahora cuando se sienten frente al plato van a empezar a recordar y a entender. Decís, uy, no, ¿yo qué debería comer hoy? Eh, Romina dice, muy importante todo lo que sucede durante la digestión, muchos nombres nuevos para recordar, bueno. Florencia Varas, con el pollo y el pescado pasaría lo mismo, ¿no? Bien, Florencia. Eh, Cuando yo digo carne, me refiero a todas las proteínas. Es decir, todos los seres vivos, animales, son proteínas. Con algunas características cada uno. Por ejemplo, la carne roja, vacuna, tiene un alto contenido de hierro, por eso es roja. Y las carnes blancas, como el pescado o el pollo, son blancas porque no tienen hierro. Pero sí, son todas proteínas, ¿sí? Pollo, pescado, cerdo, jabalí, ciervo, lombrices, si querés comer. Son proteínas, ¿sí? Esto que les decía de las dietas disociadas es muy interesante pensarlo a la hora de combinar los alimentos. Por ejemplo, a mí me gustaría comerme un pollo con unas ensaladas de hojas, rúcula, mostaza, radicchio, lechuga mantecosa, hago un mix de verdes con pollo. Perfecto. Esa digestión va a ocurrir en el estómago con los ácidos, con el ácido clorhídrico, con la pepsina, todo va a ser un proceso de estómago. Sí, lo haré, prefiero elegirlo para comer al mediodía porque sé que voy a estar luego levantada, no voy a estar forzando al esfínter esofágico inferior, no voy a propiciar el reflujo y la hernia y tal. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, no, prefiero comerme un pollo con papas y ahí ya soné. Ahí ya soné en la elección. ¿Por qué? Porque la papa es un hidrato de carbono. Entonces, cuando el estómago reciba un pollo con papas, va a decir, ah, esta carne la tengo que digerir yo. La carne del pollo, ¿no? Ah, pero las papas no son para mí. Son para el duodeno. Entonces me quedo quieto. No, pero está la carne que necesita mis movimientos. No, pero el estómago, pero la papa tiene que ir al duodeno. Y entonces el estómago está así, que, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Esa digestión dura 10 horas. Por lo tanto, si ustedes quieren sentirse aliviados en su digestión, no combinen hidratos con proteínas. Las proteínas pueden ir con frutas y verduras, sobre todo con verduras, ¿no? Crudas y cocidas. Las cocidas siempre van a ser de mucho más fácil procesamiento, porque se han ablandado, ¿no? En el proceso de cocción. Estoy mirando acá el cuadro para recordarlo, pero es así. Las proteínas mezcladas con hidratos de carbono resultan de una digestión laboriosa, con marchas y contramarchas, y un proceso que debería durar pocas horas termina siendo largo y tedioso. Y yo, la verdad es que
Hace tiempo que trato de poner en práctica esto y me resulta muy agradable. El día que como algo mezclado, me resulta pesado, me resulta, eh, vamos a utilizar un término correcto, me resulta dispepsia. La dispepsia es esa sensación de opresión en el epigastrio que es referencial hacia el esfínter esofágico inferior, el epigastrio. Vamos a ver si hay alguna pregunta más, ¿no? Veo que Florencia hizo la última pregunta con el pollo y el pescado. Bueno, chicos, ahora ya me estoy yendo con los niños de segundo año. Este tema no termina acá, tenemos todavía más info sobre el sistema digestivo, tenemos que, todavía nos quedan unas cuantas cosas para seguir, pero bueno, quedaron para el segundo cuatrimestre. Ahora tómense un descanso, tienen 2 semanas por delante y en 2 semanas nos volvemos a encontrar por acá, ¿sí? Voy a tratar de seguir con la modalidad que teníamos, que usamos más durante el año, que fue la de ustedes, yo les dejo una clase en Drive, ustedes la ven cuando pueden, nos juntamos en los vivos y hacemos las preguntas y demás. O ahora están entrando algunas. Maidana dice, a mí al bajar 60 kilos me sirvió mucho hacer la última comida del día a las 19 horas. Siempre dormía ligera y ahí comprendí mucho la importancia de los horarios y las elecciones. No excederme con los carbohidratos. Romina Morales, muchas gracias, profe. Con respecto a esto, una cosita más, pero se los dejo como inquietud para seguir leyendo sobre esto. La, la, la idea es trabajar un concepto bastante novedoso, que es la dieta paleo. ¿Qué es la dieta paleo? La dieta paleo o dieta paleolítica, por el periodo paleolítico. Esto tiene que ver con considerar al cuerpo humano como en realidad funcionaba hace 10.000 años atrás. Hace 10.000 años atrás éramos recolectores y cazadores, ¿no? Nuestra alimentación estaba basada en proteínas de los animales que cazábamos y fundamentalmente en hidratos simples, que eran los que obteníamos de las frutas que recolectábamos, algunos tubérculos, pero nuestra dieta fundamentalmente era a base de frutas y carnes. Hace 10.000 años atrás no existía el grano de trigo que se molía, que se horneaba y que yo me comía un bizcocho. No existían los hidratos, no los hidratos refinados, ¿no?, del trigo. Por eso hoy se está invitando a que la gente vuelva a ese tipo de alimentación, la dieta paleolítica. ¿Qué me tendría que comer yo hoy? Un pollo con un zapallo, un bife de vaca con una lechuga, un pescado con un tomate. Y tendría que hacer, como dice Maidana, cenas tempranas. Si esto ustedes lo observan en otras sociedades, se desayuna muy fuerte, se almuerza relativamente tranquilo y se cena a las 5 de la tarde. Pero no significa que la gente se va a dormir a las 6 de la tarde, no. Siguen con su actividad, lo que les da tiempo para hacer digestión. Nosotros no está en nuestra idiosincrasia hacer cenas a las 5 de la tarde. Pero yo invito a que la gente tal vez haga meriendas reforzadas para que llegue con poco hambre a la cena.
y entonces la cena se transforma en una cosa más liviana, más frugal. Ahora en invierno, una sopa de verduras, ¿no? Esto está bueno para empezar a poner en práctica. Bueno, los dejo porque me voy a dar clase con los chicos de segundo. Aprovechen a descansar estas 2 semanitas. Esto es desde el lunes que viene, 20 del Día del Amigo, hasta el viernes 31, ¿verdad? Así que nosotros nos vamos a reencontrar. Luego viene la semana de exámenes. En realidad con ustedes nos vamos a reencontrar en 3 semanas. La semana del 3 al 7 de agosto es una semana de mesas examinadoras para los alumnos que adeudan materias de primero y demás. Ustedes va a ser la única vacación de invierno donde no van a tener que rendir finales. Así que nos vamos a reencontrar el martes 11 de agosto. Si no estoy segura. A ver, déjenme un segundito que voy a mirar. No lo tengo acá. Bueno, las mesas examinadoras están en la preceptoría, en el Facebook. Ahí están anunciadas las mesas examinadoras. Yo no estoy segura. Sé que del 3 al... Tengo mesa en esa semana, pero no estoy segura si la segunda también. Bueno, después lo confirmamos. Por lo pronto descansen. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo cuatrimestre. Todavía no sabemos, no tenemos definiciones para dar. Será hasta la próxima. Y voy a subir esto que vimos hoy, lo voy a dejar en Classroom para que lo puedan ver estas imágenes que son una forma creo que más gráfica de entender los procesos digestivos y que les ayude para estudiar del libro. Muy bien, ahora sí, hasta la próxima.